Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Y ahora vuelve a salir este hombre a la hora tercera, o sea, a las 9 de la mañana. Y vio a otros en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez a las horas sexta y novena e hizo lo mismo. La hora sexta son las 12 del mediodía, la hora novena las 3 de la tarde. Saliendo cerca de la hora undécima, o sea, las 5 de la tarde, faltando una hora para el cierre del trabajo, dice, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él le dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, o sea, a las 5 de la tarde, habían trabajado una sola hora, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros, estos últimos, han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos, el portavoz del grupo, ¿no es cierto? Amigo, no te hago agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Hasta aquí la parábola. Las viñas comunes en Palestina, ¿no es cierto? Lugares áridos. Un dueño de la viña sale, contrata obreros, los contrata a las 6 de la mañana, ahora que comenzaba la jornada laboral, a las 6 de la tarde al ponerse el sol terminaba la jornada laboral. Bien, pero vuelve a salir a las 9 de la mañana, ve a algunos que están desocupados en la plaza, allí en la plaza se reunían esperando que los contrataran, ¿no es cierto? Y les dice: ustedes están desocupados, vayan a mi viña, os daré lo que sea justo. Esto lo repitió a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, y luego, faltando una hora, vio que había otros desocupados en la plaza y les dice: ¿por qué están ustedes todo el día desocupados aquí? Y le dijo: porque nadie nos ha contratado, le respondieron. Vayan a mi viña, os daré lo que sea justo. Y fueron. Viene el momento del pago y entonces instruye al mayordomo. Comienza por los últimos, por los que trabajaron una sola hora. Reciben un denario. Vienen los otros y piensan: bueno, si ellos reciben un denario, nosotros recibimos un bono extra, algo especial, ¿no es cierto? Pero sin embargo, reciben también un denario. Y ahí comienza la murmuración. Murmuraban entre ellos, ¿no es cierto? Entonces, el portavoz es interrumpido por el padre de familia y le dice: amigo, ¿no conviniste conmigo en un denario? No te hago ningún agravio. Toma lo que es tuyo y vete.
Pero ¿qué si yo quiero hacer con lo mío lo que quiero? ¿O tienes tú envidia? ¿O tienes tú un ojo malo porque yo soy bueno? Y así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Y ahí termina la parábola. ¿Qué pasaría si aplicáramos hoy esta parábola al mercado laboral? Aquí tenemos un experto, ¿no es cierto?, en el libre mercado. ¿Qué pasaría? Ustedes piensen allí. Yo creo que vemos una placa, ¿no es cierto?, que dice, contratando, dice la placa. Estamos contratando. Ahora, fíjense, estamos contratando. ¿Qué pasaría si dice, propietario de viña ofrece pagar el mismo monto, por 1 hora de trabajo que por 12 horas de trabajo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo reaccionaría la gente? A ver, aparece esto en todos los portales de trabajo, ¿no? En las redes sociales, aparece en los diarios. Ya ni sé si salen los avisos laborales en los diarios, pero bueno. Pero no alcanzaría el personal de recursos humanos para recibir currículums, analizarlos, tomar las entrevistas laborales. Sería un lío. Quebrarían las bodegas, ¿no? Todas estas bodegas quebrarían. Y más si hay un Estado que cobra muchos impuestos, bueno, ni hablar, ¿no es cierto?, de superávit fiscal ni nada por el estilo, como hablamos tanto hoy. Se vendría abajo el país, se vendrían abajo las bodegas, se avecinaría una catástrofe económica. Obviamente, sospechamos que Jesús no estaba dando instrucciones económicas en esta parábola. ¿Qué habrá estado queriendo enseñar Jesús en la parábola? Entre los rabinos había una parábola semejante. Dicen los rabinos, había un rey que tenía muchos trabajadores. Pero había un trabajador en particular que era sumamente hábil. Tan hábil que hacía en 2 horas el trabajo que el resto de los trabajadores hacía en un día. Entonces el dueño del establecimiento a las 2 horas le dijo a este obrero, podés irte, mientras que los otros tuvieron que cumplir toda la jornada laboral. Entonces, cuando vino la objeción, porque este se fue antes y cobró lo mismo, bueno, porque él hizo en 2 horas lo que ustedes hacen en un día de trabajo. Ahora, ¿les parece que es el mismo caso de la parábola? No. La parábola no nos dice que estos de la hora undécima trabajaran más, fueran más hábiles, no nos dice nada de esto, ¿no? Los rabinos usaban mucho este ejemplo cuando se moría un rabino joven. Entonces este cuento que yo les acabo de hacer era común entre ellos para hablar de, bueno, este que se murió a los 38 años, 37 años, hizo más que si hubiera vivido hasta los 90. Bien. ¿Qué quiere enseñar Jesús en la parábola? Esta es la pregunta del millón, como quien diría, ¿no es cierto? Seguramente no un principio de economía, y desde la antigüedad, ¿no es cierto?, los exégetas se centraron en identificar quiénes eran los obreros de la hora undécima. O sea, ¿quiénes eran los que entraron a las 5 de la tarde a trabajar? Un padre de la iglesia, Ireneo de Lyon, decía, bueno, los que trabajaron desde el principio fueron los patriarcas y los profetas, pero los que trabajaron la última hora somos los discípulos de Cristo. Así entendía Ireneo de Lyon. Cadú, junto con una gran mayoría de exégetas, propone que los trabajadores de la primera hora fueron los judíos y los trabajadores de la hora undécima, los gentiles, ¿sí?
los gentiles a quienes llega el Evangelio, quienes se convierten a Cristo, ¿no es cierto? Quienes producen una gran preocupación en Pablo, por el apóstol de los gentiles, porque él veía que la palabra del Evangelio no llegaba a los de su nación, a los de su pueblo. Gregorio de Niza, otro padre de la Iglesia, identificó a los obreros de la hora undécima con los ancianos que se convierten en su ancianidad, o con cualquier enfermo o moribundo que se convierte antes de su muerte. Por ejemplo, ¿recuerdan el ladrón de la cruz? ¿Qué le respondió Jesús al ladrón de la cruz? Que había vivido toda su vida malográndola. Esta noche estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Bien. Johnson, otro exégeta, identifica a los obreros de la primera hora con los fariseos y a los de la hora undécima con los campesinos, los haaretz, los hombres de la tierra, la gente de la tierra. Entre los campesinos, la gente de la tierra, y los fariseos había una cierta animadversión. ¿Por qué? Básicamente porque los campesinos no podían pagar todas las cosas necesarias para cumplir religiosamente y rigurosamente con todo lo que establecían las leyes del templo. De manera que los fariseos criticaban a los campesinos y los campesinos no tenían ninguna simpatía hacia los fariseos. Estas interpretaciones, si bien tienen su valor, no siempre relacionan la parábola con el contexto redaccional, con el contexto de la redacción. Ustedes saben que nosotros hoy tenemos la Biblia dividida en capítulos y en versículos. ¿Saben en qué año fue dividida la Biblia en capítulos y en versículos? En el 1228, por alguien que se llamó Langton. Ahora, Langton debió haber evitado separar el capítulo 19, 16 y el 20, 1 al 16. Juan Calvino se percató de la relación que había entre el fin del 19 y el principio del capítulo 20. Si repasamos el capítulo 19, quizás encontremos un poquito la clave de lo que Jesús quiere decir en esta parábola. Es la gran pregunta nuestra, ¿no es cierto? Primeramente, se cuenta en el capítulo 19 lo del joven rico. ¿Se acuerdan? Aquel joven que quería seguir a Jesús. Y bueno, ¿qué haré para heredar? El joven rico siempre quiere heredar la vida eterna, ¿no es cierto? Hasta la vida eterna quiere heredar. Y entonces, ¿qué le responde Jesús? Le dice, mira, vende todo lo que tenés y dalo a los pobres y después ven y seguime. Y entonces este hombre, muy triste, se fue. ¿No es cierto? Valoró más otras cosas. Viendo lo que había ocurrido con el joven rico, Pedro, en nombre de los discípulos, le dice a Jesús, fíjense lo que le dice en el versículo 27. Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? La NBI traduce, ¿qué pues recibiremos? Y la Nueva Traducción Viviente dice, ¿qué recibiremos a cambio? Una flor de pregunta la de Pedro, ¿no? Nosotros dejamos todo, te hemos seguido, bueno, a ver, ¿qué vamos a recibir a cambio? Ahora, Jesús va a responder. Responde primero con lo que está aquí del versículo 28 al 30 del 19 y después responde con la parábola que acabamos de leer. Entonces la primera respuesta de Jesús es doble y dice, habrá recompensa, ustedes tendrán recompensa.
Y entonces empieza a decir en el 28, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se sienta en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. La regeneración es la palingenesía. Palín quiere decir todas y genesías viene de Génesis. En la Génesis, en la renovación de todas las cosas, en la regeneración de todas las cosas, allí entonces cuando este primer mundo, este primer cielo y esta primer tierra pasen tras la venida de Jesús, ¿no es cierto? Y haya nuevos cielos y nueva tierra donde mora la justicia, en la regeneración ustedes se van a sentar conmigo, ¿no es cierto?, para juzgar a el mundo. Cuando todo renazca y cuando haya nuevos cielos y nueva tierra, ustedes van a ser asistentes míos en el juicio. Ahora hay una segunda respuesta de Jesús, dice, y cualquiera que haya dejado, porque ¿qué le había preguntado Pedro? Nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos a cambio? Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, o padre o madre, y ahí ninguna de las versiones modernas traducen o mujer, porque digamos esto lo incluye la Reina Valera con unos manuscritos de muy poco valor, o hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué está diciendo? Mientras que el joven rico tenía miedo de perder sus posesiones, el discípulo de Cristo, al pertenecer a la iglesia, tiene 100 casas, tiene 100 hermanos, tiene 100 hermanas, tiene 100 padres, tiene 100 madres, ya ahora, ¿no es cierto? Y mucho más en la vida venidera. Fíjense cómo describe Lucas con una sagacidad tremenda en el capítulo 4, versículo 32 del libro de los Hechos, cómo describe lo que era la comunión en la familia de la iglesia primitiva. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Quién de ustedes tiene casa propia? A ver, levante la mano. ¿Es propia la casa? ¿O es de Dios? Amén. Es de Dios. Y si es de Dios, también es de todos los hermanos. ¿Por qué? Porque somos una comunidad de la fe. Porque el primer deber que se predicaba y practicaba en la iglesia primitiva es el deber de la hospitalidad. Mi casa es tu casa. Vos podés venir cuando quieras. ¿Sí? Es decir, eran todos de un corazón y de un alma y nadie decía ser suyo propio lo que poseía porque sabían que todas las cosas son de Dios y que Dios solamente nos las presta para que las administremos. Dice entonces, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, ponían a los pies de los apóstoles y se repartían según sus necesidades. ¿Qué quiere decir, hermano? No había necesitados. En la iglesia de Cristo no hay necesitados. No puede haber necesitados mientras esté la iglesia de Cristo. Entonces, si ahora ocurre esto, si ahora está empezando a ocurrir esto en la comunidad de la fe, ¿cuánto más en la palingenesía? ¿Cuánto más en la vida venidera? ¿Cuánto más en la parucía del Señor? Ahora, entonces, no solamente esto, sino heredará la vida eterna, la vida que vive Dios, esa vida que trasciende este mundo, este tiempo, este espacio. Ahora, hay un pero.
Y el pero es un adversativo. Y el pero lo tenemos que poner con letras muy grandes. Pero cuidado. Ustedes preguntan por las recompensas. Ustedes han contado todo lo que han dejado. Ustedes han hecho este trabajo. Muy bien. Habrá recompensas. Hay recompensas. Pero, cuidado, porque muchos primeros serán postreros y los postreros primeros, y ahí entonces aparece la parábola de la viña. ¿Saben por qué? Porque la pregunta de Pedro contiene un peligro que debe ser aclarado en la parábola. ¿Y cuál es ese peligro? Yo diría que es el peligro de pensar la relación con Dios, ¿no es cierto?, en base a méritos humanos. Pensar la relación con Dios en base a negociaciones humanas, o pensar la relación con Dios en base a recompensas terrenales, como por ejemplo la teología de la prosperidad. ¿A quiénes va dirigida la parábola? Puede ser a los gentiles, puede ser a los que se convierten a último momento, puede ser pero va dirigida a todos y a nosotros también. A cualquiera que piense la relación con Dios en estos términos peligrosos. De méritos delante de Dios, de negociaciones con Dios o de recompensas terrenales. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la viña? Bueno, tal como se hace claro en Mateo 21, leemos Mateo 20 recién, en Mateo 21, y todos los dos paralelos en los sinópticos, más Juan 15, ¿no es cierto? La viña y los pámpanos, la vid y los pámpanos, y todos los antecedentes en el Antiguo Testamento, que son muchos, yo puse dos nomás, Isaías 5, 1 al 7, Salmo 80, 8 al 16, ¿no es cierto? No cabe duda que la viña representa el reino de Dios. Entonces, nuestra parábola enseña lo que significa trabajar en el reino de Dios. Y yo voy a decir tres cosas que las tomo de la parábola. Trabajar en el reino de Dios significa, en primer lugar, un privilegio, una gracia antes que un mérito. Trabajar en el reino de Dios significa un privilegio, una gracia antes que un mérito. ¿Qué significa trabajar en el reino de Dios? ¿Qué más? Y no un mérito. Pero no es el privilegio ese que sentían los israelitas cuando habían sido llamados, ¿no es cierto? Ese orgullo autocentrado de creerse, bueno, el pueblo elegido de Dios, pero olvidarse que habían sido elegidos ¿para qué? Para hacer luz de las naciones, y no para encerrarse en sí mismo en un orgullo autocentrado. Es la gracia y el privilegio de participar en el reino de Dios sin merecerlo. ¿Alguno de nosotros merece participar en el reino de Dios? No. ¿Alguno de nosotros es tan bueno que merece que Dios le dé un aplauso y le diga, vení? No. Entonces, trabajar en la viña del Señor es un privilegio, es una gracia de Dios. El joven rico preguntó, ¿qué haré para heredar? Pedro dijo, lo hemos dejado todo para seguirte, ¿qué tendremos a cambio? Y los obreros de la hora primera murmuraron porque se les había pagado lo mismo que a los de la última hora. Estas actitudes denotan que se está perdiendo de vista que trabajar en el reino de Dios es una gracia, es un privilegio, es un disfrute inmerecido que Dios nos da. Quien pierde el gusto por trabajar en las cosas del Señor está perdiendo algo maravilloso de la comunión, de la relación con Dios. ¿Se da cuenta? Ahora,
Cuando nosotros empezamos a pensar en lo que dejamos de hacer por servir al Señor, ya nos estamos empezando a desviar del camino. Cuando yo empiezo a contar todo lo que dejé atrás por servir al Señor, es el diablo que me está sembrando cosas negativas en la cabeza. Cuando nos cansamos de trabajar en la viña, estamos perdiendo de vista a Cristo y el privilegio que implica servir a Cristo. Nos olvidamos que entrar desde temprano en el reino de Dios es un privilegio, es una gracia, como les había pasado a los que habían entrado a las 6 de la mañana. De esta manera la vida cristiana se caracteriza por algo fundamental, que es la gratitud a Dios. Cuando empezamos a perder el espíritu de gratitud a Dios, algo está empezando a fallar en nuestras vidas. La gratitud a Dios debe ser algo renovado día a día. En el reino de Dios, aún la carga y el calor del día, como dice el versículo 12 del capítulo 20, dice, se pueden tornar en bendición. ¿Por qué? Porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y cuál es ese bien? A través de cada carga y el calor del día, de las dificultades y de las pruebas, podemos crecer a semejanza espiritual del Hijo de Dios, de Jesucristo. Los trabajadores de la primera hora no estaban simplemente cumpliendo un deber laboral, como quien cumple rápidamente el deber laboral porque quiere irse para otro lado o hacer otra cosa. No. Estaban disfrutando del propósito para el cual Dios los había creado. ¿Qué cuál es? Trabajar. Miren en Génesis 2:15 que dice que Dios creó al hombre y lo puso en medio del huerto para que lo labrase, para que lo trabajase. Uno de los propósitos de Dios al crear al ser humano es el trabajo. Uno de los propósitos de Dios al crear al ser humano es el trabajo. De manera que servir al prójimo y servir a Dios es un signo de vitalidad y de gracia de Dios en nosotros. Cuando estamos lavando los platos, cuando estamos limpiando algo, cuando estamos trabajando en la oficina, cuando estamos trabajando en el taller, estudiando en la facultad, en la escuela, realizando un ministerio en la iglesia, estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo al prójimo y estamos disfrutando de esto, de esta gracia, de la gracia que Dios nos da, junto con la vida, con la vitalidad de servir a Dios y servir al prójimo. Si los obreros de la primera hora lo hubieran visto así, se hubieran compadecido de los que estaban fuera de la viña, en la plaza, desocupados. Hubieran dicho, pobres estos, todo el día esperando, desocupados, sin saber qué hacer. Qué feo que es estar desocupado, ¿no? Una de las cosas más tristes es la falta de trabajo, la desocupación. Hay una marcada diferencia entre trabajar por deber y para hacer méritos y trabajar como respuesta al amor y a la gracia de Dios. Esto último es vocación, es entrega, es servicio. Los que trabajaron 12 horas, al ver que el padre de familia les pagaba un denario a los que habían trabajado 1 hora, pensaron que iban a recibir un bono extra. Al ver que también se les pagaba un denario, empezaron a murmurar contra el dueño de la viña, o sea, contra Dios. El dueño de la viña, Dios, defiende su libertad como Dios. No se trata de una libertad caprichosa. Y toma a uno de los portavoces y le dice, amigo, no te hago agravio, ¿conviniste conmigo en un denario? Toma lo
que es tuyo y vete. Dios no es deudor de nadie. Dios no es deudor de nadie. Pero no me es lícito, no tengo la libertad de hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tu envidia porque yo soy generoso? Dios es simplemente generoso. Como afirma Joaquín Jeremías, el empleador piensa en la necesidad del obrero. Si ese obrero vuelve a su casa con el salario que merecía por solo 1 hora de trabajo, su familia no podía ser alimentada. Qué triste, ¿no? Por algo había estado esperando todo el día en la plaza para trabajar y necesitaba el trabajo y necesitaba el dinero, ¿o no? Y nos preguntamos si se hubiera tratado de un grupo de personas que estaba allí, medio libertinas, medio vagas, medio perezosas, ¿hubiese tenido la misma chance de entrar en la viña del Señor? Tenemos que decir sí, porque la tuvo el hijo pródigo, que desperdició y despilfarró todo lo que el padre le había dado. Pero cuando volvió como un andrajoso y muerto de hambre, el padre que hizo lo recibió con un abrazo y lo rehabilitó a la vida y al trabajo. Así de amoroso es nuestro Dios. Su justicia nos rehabilita, su justicia nos redime. Los obreros murmuraban, como el hermano mayor del hijo pródigo también murmuraba, porque el padre había hecho fiesta, porque había encontrado al que se había perdido. Ambos debían estar contentos de que lo que estaba perdido podía recuperarse, contentos de que esos desocupados ahora podían llevar un plato de comida a su casa. Pero no, estaban envidiosos. ¿Qué es envidia? Invidio algo que está en los ojos. Tu ojo es malo. Vieron que el Nuevo Testamento habla mucho del ojo bueno, del ojo malo. ¿Qué mira tu ojo? Bueno, la segunda enseñanza que tenemos acá es que trabajar en el reino de Dios significa confianza y entrega antes que negociación. Los obreros de la primera hora negociaron con Dios. El día de trabajo, 1 denario. En el 13 y el 14 dice, no conviniste conmigo en 1 denario. Pero después sale a las 9 de la mañana, vayan a mi viña, os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Podemos pensar que se entiende lo que es proporcionalmente justo, ¿no? A las 12 y a las 15 horas pasa lo mismo. A las 17, faltando 1 hora para terminar la jornada, vio a otros desocupados. ¿Por qué estáis aquí todo el día desocupados? Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Ahora a mí lo que me llama la atención es que lo que sea justo, claro, si hacemos un cálculo decimos, a ver, el que trabajó 12 horas gana 1 denario, el que trabajó 9 horas gana 3/4 de denario. Ahora el que trabaja 1 hora gana 87 milésimas de denario. Nada. Porque fíjense ustedes que 4 denarios salía un cabrito o una vaca. Os daré lo que sea justo.
¿Y qué hicieron ellos? ¿Preguntaron algo? Faltaba una hora para que termine la hora el tiempo de trabajo. ¿Preguntaron algo? No preguntaron nada. ¿Tuvieron alguna pretensión? No pretendieron nada. Como un último, como una chance, van allí, porque solo confían en la palabra del dueño. Os daré lo que sea justo. ¿Saben que Dios quiere que vos confíes así en Él? Sin preguntarle tanto, sin exigirle tantas explicaciones, sin hacer tantos cálculos, sin hacer tantas preguntas, sin tener tantas pretensiones. Dios quiere que vos confíes en Él así. Y fueron. Y es cortito, y fueron. Se abandonaron a la gracia y a la justicia del Señor. Abandonate a la gracia y a la justicia del Señor. No hay nada más hermoso en la vida que abandonarse a la gracia y a la justicia del Señor. Amén. Ahora, el que se abandona a la gracia y a la justicia del Señor se sorprende. Y ellos se sorprendieron, porque cuando llega la hora del cobro, apenas habían empezado, reciben un denario. No se lo esperaban. Pero así es Dios. Dios te sorprende. ¿Vos sabés que Dios te sorprende? Dios me ha sorprendido a mí. ¿Dios ha sorprendido a alguno de ustedes? A ver, ¿a quién lo ha sorprendido? Levante la mano. Gloria a Dios. Amén. Dios nos sorprende. Miren, hermanos, cuando nosotros diezmamos, servimos, asistimos a la iglesia, testificamos de Cristo, desarrollamos nuestros dones, no estamos haciendo una negociación con Dios. No esperamos nada a cambio. El qué recibiremos a cambio, que preguntó Pedro, con la parábola queda totalmente anulado. Los que quieren, los que pretenden, están en lo último. Los que no pretenden nada, están primeros. En una oportunidad estaba predicando en una mega iglesia y veía que yo decía alguna palabra, una palabra que contenía por ahí alguna promesa o algo así, y había en un costado como una especie de casillero con cuadraditos, con un tablerito, ¿no es cierto? Y pasaba la gente. Yo al principio me sentía un poco turbado, ¿no? Como que no me permitían predicar con comodidad, y veía que ponían plata. Al terminar le pregunté al pastor, le digo, ¿pero por qué están poniendo plata ahí? No, siembran la promesa. Siembran la promesa. ¿Y qué es eso? Que si Dios nos da una promesa tenemos que comprarla, tenemos que poner plata. Bueno, tercera enseñanza de la parábola. Trabajar en el reino de Dios significa pureza y humildad antes que búsqueda de recompensas terrenales. Recompensas terrenales. Jesús enseñó en cuanto al tema de las recompensas algunas cosas parecidas a los rabinos, pero una completamente distinta. Miren, como los rabinos, Jesús enseñó que ningún hombre está exento de obligaciones morales. Ninguno está exento de obligaciones morales. Todos tenemos obligaciones morales, ¿no es cierto? Pero la obediencia a estas obligaciones morales que todos tenemos no califica para ningún privilegio especial. Fíjense lo que dice Jesús en Lucas 17:9. Él dice las siguientes palabras:
¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. No hay ninguna sobreerogación en estas obras. Hemos cumplido las obligaciones. Pero Jesús no duda de apelar al motivo de la recompensa. Pero esa recompensa tiene una particularidad. Fíjense lo que dice Mateo 5:12. Mateo 5:12, en el Sermón del Monte, dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El galardón, la recompensa que Jesús nos promete es en los cielos. ¿Sí? En los cielos. Y esta es la principal diferencia con los rabinos, que Jesús hablaba solamente de la recompensa celestial. Todas las otras recompensas eran triviales y las comparaciones entre personas y sus méritos y sus recompensas están fuera de lugar. Siempre que nos estamos comparando, estamos haciendo algo indebido. Nosotros no tenemos que compararnos con nadie. ¿No es cierto? Porque cada persona tiene su individualidad y su don de Dios, único e irrepetible. Pero sí los que buscan los primeros lugares, los que buscan ser vistos por los hombres, como dice Mateo allí en el Sermón del Monte, los que buscan fama, los que buscan lugares de poder, como los hijos de Zebedeo, ¿no es cierto? Que su madre decía: concédenos que mis dos hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda cuando venga tu reino. Buscan lugares de poder. Esos ya tienen la recompensa. Pero la recompensa es solamente eso, que los otros lo vean, por ahí lo aplauden, que los otros digan: oh, qué bien esto, lo otro, o miren, fulanito de tal es tal cosa. ¿Y eso? ¿De qué vale? Leamos el Eclesiastés. Yo me voy 15 días, pero me llevo un librito de Eclesiastés para leer. Eclesiastés es mucho más importante de lo que nosotros pensamos. Por eso los últimos serán primeros y los primeros últimos. El ser autocentrado busca recompensas terrenales. El discípulo de Jesús busca seguirlo hasta el fin y anhela la recompensa de la aprobación del Padre Celestial. Y esa recompensa celestial es para todos, pero la mayor recompensa es para el que no la busca. Yo les contaba esta mañana a los hermanos que cuando yo estaba haciendo la carrera de psicología en la UBA, estudiaba muchísimo, me gustaba mucho estudiar, tenía buenas notas y demás, pero en la UBA hay miles de personas. Yo me estaba por recibir ya, prácticamente recibiéndome, y me llaman de secretaría académica. Lo primero que pensé es: algún profesor se olvidó de anotar alguna materia y me van a plantear algún problema. Y bueno, bien, siempre pensamos no lo mejor, ¿no? Pero sin embargo me dice: mire, usted, dice, tiene las mejores notas de su promoción,
Dice, por lo cual va a recibir la medalla de oro, y que en un acto que se va a realizar en el Salón de los Dos Chinos, así. Bien. Yo no me lo esperaba. La mayor recompensa es para el que no la busca. Esmerate en hacer lo mejor posible lo que estás haciendo y olvídate de cualquier recompensa. Olvídate de cualquier recompensa. Y no te creas que la recompensa vale mucho. Te digo que vale poco. ¿Por qué? Porque yo, por tener esa medalla, que les voy a hacer una confesión, como era bastante gordita, la vendí como parte para comprar la casa. El haber recibido eso no me agregó demasiado. Yo sabía que tenía que seguir estudiando. Y ahora saben que creo que tengo que seguir estudiando. ¿Alguno cree que llegó a algún lado, que alcanzó algo? El mismo Pablo decía, ¿se acuerdan ustedes? Sigo a la meta, sigo al premio del supremo llamamiento para el que fui llamado. Cuando Jesús dice, y me encantó esto de leer en Ética de Bonhoeffer, siempre me lo leí estando en el seminario y me tocó el alma. Cuando dice Jesús, no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda, nosotros le damos interpretaciones medio pueriles. No digas las cosas que haces, a ver, que los demás no hagas bandera delante de los demás. Lo entendemos así. Y Bonhoeffer dice, no quiere decir nada de eso. Quiere decir que tus buenas obras pasen desapercibidas para vos mismo. Que nosotros hagamos buenas obras en forma espontánea, sin ni siquiera creer que son buenas obras, sin contarlas como buenas obras. No cuentes tus buenas acciones, deja que Dios las registra en los libros del cielo. Solo trabaja con pureza de corazón y humildad. Eso basta. Como conclusión, hermanos, trabajar en la viña del Señor es un privilegio, es una gracia y no es un mérito. Trabajar en la viña del Señor es un acto de confianza y de entrega en Él, no es ninguna negociación. Trabajar en la viña del Señor significa, con toda pureza y humildad, esperar solamente la recompensa celestial, porque las recompensas terrenales son futiles, son vanas, pasan, no tienen mucho sentido. Jesús se ofrece sin medida. Él se dio totalmente con nosotros, Él nos amó hasta el fin y nos llama a amarlo de corazón, a trabajar en su reino, lo cual es un privilegio, es una gracia inmerecida. Nos invita a poner toda nuestra confianza en Él y nos asegura una recompensa celestial, no humana, celestial. Y voy a terminar con una frase de un comentario que dice, da todo lo que puedes. El alto cielo rechaza la sabiduría de los cálculos, los méritos y las proporciones. Date compasión. Cuando nosotros pensamos en cómo se dio Dios a nosotros, quizá el mayor ejemplo, la mayor muestra de cómo se dio Él por nosotros es la cruz de Cristo. ¿Y cómo llamamos a la cruz de Cristo?
la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben por qué? Porque el que no vive la vida con pasión no aprendió todavía a vivir. La pasión de Dios, la pasión de Cristo, tiene que ser tu pasión y mi pasión. Dios nos llama a dejar de vivir vidas chatas. Dios nos llama a estar apasionados por Él. ¿Sí?